Ok. Yo siempre, desde que me convertí prácticamente, he oído hablar del débil en la fe. La idea generalizada es que los débiles en la fe lo son porque no comen carne o alguna otra cosa. Pero eso es un error muy grande. Y el problema de esa percepción es que es como un muro que no nos permite ver el verdadero problema. El problema no está en lo que comemos o dejamos de comer. El verdadero problema es que los que son así condenan a los demás por cosas que Dios no los condena. Se vuelven críticos y criticones de lo que los demás hacen. Hay una canción por ahí de una muchacha que dice que hoy ha llegado mucho más temprano a la congregación y empieza a criticar a todo el mundo. Y entre sus críticas critica al varón Fulgencio porque tiene el bigote demasiado largo. ¿Qué tiene que ver eso con la salvación? Obviamente es una exageración que la autora de la canción quiso añadir para mostrar lo ridículo que es que nosotros estemos juzgando a los demás por cosas que Dios no los juzga. También hay una historia de un hombre que llega al pastor y le dice: pastor, me voy de la iglesia. No me sé bien la historia, así que voy a parafraseárselas un poco. A lo mejor es muy distinta, pero la idea es la siguiente. El hombre llega al pastor y le dice: pastor, me voy de la iglesia. Y el pastor le dice: ¿pero por qué? Bueno, porque los músicos esto, porque los ujieres esto, porque los diáconos. Y empezó a criticar a media iglesia. El pastor se quedó pensando y dijo: está bien. ¿Quieres hacerme un favor antes de irte? Agarra este vaso de agua, le dio un vaso de agua hasta el tope, dale la vuelta a la iglesia y regresa y tráemelo sin que se derrame una gota. Entonces el hombre: ¿pero por qué? Digo: hazme ese favor. Entonces el hombre se fue con su vaso de agua, dio toda la vuelta a la iglesia y regresó. Y cuando regresa, dice: ya, pastor. Y el pastor le dice: ¿notaste a los músicos? No, pastor. ¿Viste a los ujieres? No, pastor. ¿Viste a los diáconos? No, pastor. Y ya no le dijo más. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que los que están mirando a los demás es porque no están haciendo nada. El que está ocupado en lo suyo no tiene tiempo de estar mirando lo que hacen los demás. Cuando tú ves a alguien criticando a alguien es porque se está haciendo todo menos lo que debe hacer. O sea, no tiene nada que hacer, no está enfocado en lo que le toca a él. Entonces, la idea de todo esto es que todos lleguemos a tal nivel de madurez que soportemos las cargas los unos de los otros y que trabajemos juntos en la edificación mutua, en el crecimiento mutuo. Vamos a tratar de comprender lo que nos enseña Romanos 14 acerca de cómo debemos vivir como cristianos. Entonces, lo primero es que no critiques, no condenes a los que ejercen su libertad en Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender a distinguir qué cosas no son de valor eterno. ¿Ok? El apóstol Pablo aquí toma como ejemplo dos cosas y hace énfasis en una. Hace énfasis en el comer carne o no comer carne. Pero es solamente un ejemplo. Él no está diciendo que sean débiles en la fe porque no comen. Son débiles en la fe porque piensan que los que comen se están perdiendo, están condenando a la gente porque ellos no entienden que la salvación no consiste en lo que comes. Es como los que te condenan por no guardar el sábado o un día específico. La salvación no consiste en eso. La salvación es Cristo y punto. Cuando nosotros somos salvos, no tenemos ningún problema porque ¿cuál es el enfoque del que es salvo?
El enfoque del que es salvo es agradar a Cristo. No estar criticando ni quejándose de lo que hace o deja de hacer el hermano. De hecho, el que es salvo, el que está pensando en agradar a Cristo, lo que quiere es la edificación y la fortaleza del hermano y trata de ayudarlo en sus debilidades. Los fariseos juzgaron a los discípulos por comer sin lavarse las manos. Allá en Mateo 7, los discípulos, y el hermano Dionisio nos traía hoy, van por los campos, tenían hambre y empezaron a hacer así con las espigas y a comer. Y era un día sábado. Para los judíos eso era un pecado terrible que la gente espigara un día sábado. Pero Jesús les dijo a ellos que eran unos hipócritas. Porque ellos mismos rompían la ley guardando sus tradiciones por encima, poniendo sus tradiciones por encima de la ley. Ellos habían establecido una serie de tradiciones supuestamente fundadas en la ley, pero que estaban por encima, que eran cosas que la ley no exigía a nadie. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque la salvación nuevamente es Cristo, no es lo que yo como o dejo de comer. Tampoco es lo que yo hago. Yo tengo un lema que pienso que me lo dio Dios. Lo que yo hago no me salva y ni me condena. Pero lo que yo hago puede ser una muestra de que soy salvo o de que estoy condenado. Yo digo siempre, el homicida no va al infierno por homicida. El homicida es homicida porque va al infierno. ¿Qué quiere decir? Bueno, que él mata porque no tiene a Cristo. El que tiene a Cristo en su corazón no mata. La causa de su perdición no es lo que hace. Lo que hace es por causa de que ya está perdido. O de que por lo menos en ese momento está perdido. Porque mientras tiene vida hay oportunidad. Hay muchos asesinos que se han convertido a Cristo y han sido salvos. Aunque nosotros no tenemos este problema, el problema lo tienen otros, no debemos condenar a nadie por lo que come o por lo que deja de comer. Aquellos del séptimo día guardan el sábado y nosotros el domingo. ¿Cuál es el problema? Que ellos guarden el lunes, el martes, el miércoles, no importa, lo importante no es el día, lo importante es Cristo. Una de las cosas que tenemos nosotros que aprender es que mi hermano vale más que cualquier cosa. En este caso, vale más que la comida. El apóstol Pablo dedica la primera parte del capítulo y la mayor parte del capítulo se la dedica a los débiles en la fe. ¿Por qué? Porque ellos son los que condenan, los que juzgan. Y les está diciendo, no juzguen. Perdón. ¿Y por qué no podemos condenar? Y aquí tengo que hacer una aclaración. Generalmente, cuando una persona le dice a otro, no me juzguen, me estás juzgando, es porque esa persona está haciendo algo malo. Nosotros no podemos juzgar la condición de la persona, pero podemos juzgar la acción de la persona. Podemos decirle a alguien lo que estás haciendo no es correcto, pero no puedo decirle te vas para el infierno por lo que estás haciendo. ¿Se ve la diferencia? No puedo condenar a nadie. El versículo 4 nos dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Nosotros todos somos servidores de Cristo, o si estamos en Cristo Jesús. De tal manera que nadie tiene la potestad de juzgarme, sino mi Señor, que es Cristo. Y llegado el momento, voy a estar ante Él y Él va a juzgar quién soy y lo que hago y cómo lo hago. Él es el que va a decir si estoy bien o estoy mal. O si estuve bien o estuve mal.
Va a llegar el momento. No condenes a nadie, primero, como ya acabo de decir, porque no eres nadie para hacerlo. Segundo, no condenes a nadie porque no has hecho nada para ganarte ese privilegio. Versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús se ganó el privilegio de juzgarnos. Él se ganó el privilegio de convertirse en el juez de todo el mundo, de los vivos y de los muertos. ¿Tú qué has hecho? ¿Qué has hecho para ganarte o para creerte que eres alguien para juzgar a otro? No eres nadie, no soy nadie, no somos nadie para eso. Tercero, no condenes a nadie porque hay un día específicamente señalado para eso. Versículo 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. ¿A quién? A Cristo. Nosotros tenemos que estar claritos en algo. Todo es por Cristo. Nosotros no cantamos, todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Eso está en la Biblia. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Entonces, nosotros tenemos, los que son débiles en la fe no deben estar juzgando, porque eso es lo que hace el débil en la fe, juzgar a los demás. Decir, bueno, porque este hace esto, él no es cristiano, y porque este hace lo otro, él no es cristiano, y porque este hace lo otro, él no es cristiano. ¿Tú qué sabes? No entiendes nada. Tú no sabes lo que Dios está haciendo con esa persona o lo que está dejando de hacer. Tú no conoces el corazón de Dios para saber cómo Dios ve a esa persona. Ahora, eso quiere decir que nosotros realmente no podemos darnos cuenta cuando alguien realmente está mal. Bueno, la respuesta es no. Porque el Señor Jesús dijo, y no lo dijo por decir, no lo dijo porque, no, Él dijo, por sus frutos los conoceréis. De tal manera que si yo sé los frutos que tengo que mirar y miro los frutos correctos, yo me doy cuenta quién es quién. Pero yo le recomiendo que no pierda el tiempo mirando los frutos de otros, mire los suyos. Mire qué frutos te está dando, porque muchas veces perdemos el tiempo mirando los frutos de otros y a veces nosotros estamos haciendo las mismas cosas que ellos y juzgamos a eso y no nos juzgamos a nosotros con la misma vara. Por lo tanto, no pierda su tiempo mirando los frutos de otros, mire los suyos, dése cuenta si usted está dando los frutos correctos para Dios o no. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, los que supuestamente somos maduros, no debemos poner tropiezo a los que son débiles. Debemos recibir a los que piensan, a los que no piensan como nosotros, a los que piensan diferente. El versículo dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y de repente llega alguien en la fe, débil en la fe. Mire, débil en la fe no es uno que llega y que, hermano Dionisio, mire, yo no entiendo esto y yo creo que si usted come puerco, no, ese no es el débil en la fe. El débil en la fe es el que llega y encuentra al hermano Dionisio comiendo puerco y dice, hermano Dionisio, usted se va a ir para el infierno por estar comiendo puerco. Ese es el débil en la fe. El que cree que otro va a perderse por cualquier cosa que no sea rechazar a Cristo. La única razón de perdición en el planeta para cualquier persona, ya sea para el musulmán, para el budista, para el hinduista, para cualquiera, para el católico, para el testigo de Jehová, para el adventista, para el mormón, la única forma, la única razón para que la gente se pierda es que rechazan a Cristo. Ahora, el rechazar a Cristo no es siempre algo activo con la boca, siempre es algo activo, pero no es simplemente decir yo rechazo a Cristo. Con mis acciones también rechazo a Cristo. Yo digo que soy cristiano, como por ahí escuchaba de algunos, de varios. Hay una
mala doctrina, una mala enseñanza que dice una vez salvo, siempre salvo. El problema no está en la declaración, sino en la acción. Los que creen eso piensan que una vez que aceptan a Cristo, ellos pueden vivir como les da la gana y que si están fornicando, cuando Cristo viene, se lo va a llevar de todas maneras, cuando la Biblia dice que los fornicarios no entrarán. De tal manera que por su fruto los conoceremos. Pero yo no voy a discutir con uno que, siendo cristiano, que teniendo buenos frutos, viene y me señala o me quiere hacer creer que yo me voy a perder por alguna cosa. No, yo no voy a discutir con él. Simple y sencillamente yo no voy a hacer delante de él lo que a él le preocupa o le molesta o piensa que. Si yo estoy, como decía hace un rato, si yo estoy con un amigo y mi amigo es de los del séptimo día, bueno, yo simple y sencillamente el sábado no le digo nada. No me pongo a pelear con él. ¿Tú quieres guardar sábado? Está bien, ese es tu asunto. No me peleo con él por eso. No, el apóstol Pablo dice, no para contender sobre opiniones. La opinión de ellos es que tenemos que guardar el sábado, y la mía que no importa. No voy a discutir con él ese asunto. No discutimos sobre diferencias teológicas, a menos que esas diferencias teológicas tengan que ver con la salvación. ¿Qué cosas tienen que ver con la salvación? Y aquí es donde ustedes y yo tenemos que estudiar y aprender. Ya yo dije que nadie se va al infierno, nadie es rechazado sino por rechazar a Cristo. Pero hay muchas formas de rechazar a Cristo. Una de las formas de rechazar a Cristo es no creer que Cristo es el Hijo de Dios. Una forma de rechazar a Cristo es no creer que Cristo es Dios. Una forma de rechazar a Cristo es no creer que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así hay muchas formas de rechazar a Cristo, de no creer en Cristo como Cristo por su identidad o por quien es. Por eso es que Juan capítulo 4 nos dice que es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Si usted no está adorando a Dios como a Dios, si usted no conoce al Dios de la Biblia, su Dios es un ídolo, es un Dios falso. Porque no conoce al Dios de la palabra. Por eso es necesario estudiar y aprender y buscar. Nosotros tenemos a los pastores de la unidad y nosotros hemos definido las cosas que tenemos en común. Todo lo que es de vida eterna, de salvación, todo eso está definido que es común a todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Otras cosas no las discutimos. Porque no tiene ningún sentido. Puede ser que en una conversación salga y conversemos del asunto y alguno decidirá, oye, tienes razón o no, pero ya, eso no es de vida eterna. No voy a pasarme tiempo en eso. Yo he aceptado que tengo diferencias doctrinales que no afectan la salvación de nadie. Y si se tocan con mucho respeto. Ahora, ¿qué debe hacer el que se siente como más fuerte? Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El que se cree que es más fuerte se contiene y decide no discutir con el hermano, ni pelear, ni hacer cosas que van a hacer que el hermano pues se rebale, se deslice. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que, vamos a suponer, llega alguien aquí, un cristiano, que él cree que no se debe comer carne, ¿bien? Que eso es un pecado. Pero de repente encuentra que el pastor está comiendo carne. Y él tiene dudas, pero como el pastor está comiendo carne, él come carne, pero con dudas. Ahora, cuando usted lee al final del capítulo 14, dice la palabra,
Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. De tal manera que yo, con mi actitud arrogante, comiendo carne delante de estoy poniéndole tropiezo a él. Si yo sé que él tiene ese pensamiento, yo no como para no ponerle tropiezo a él. Ay, lo que pasa es que a mí me gusta la carne y el problema es de él. No, el problema es mío también, ese es mi hermano. Y yo tengo que cuidar a mi hermano, no es que el problema es de él. Si yo tengo esa actitud de que el problema es de él, estoy negando a Cristo. Porque estoy rechazando a mi hermano, porque estoy poniéndole piedra de caer a mi hermano. El versículo 14 dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ahora, de nuevo, esto no está hablando de que no existe nada inmundo en el planeta. Lo que está diciendo ahí es que no hay ningún alimento que sea inmundo. Está hablando de la comida. Usted puede comer puerco, saíno, gusano, cucaracha, lo que usted quiera. Eso no es inmundo en sí mismo, dice el apóstol Pablo. Y menciono estas cosas porque hay gente en otros países que comen, por ejemplo, en Colombia se come un tipo de hormiga específica, ¿sí, no? Sí, hay una hormiga que se come, y en Europa comen ancas de rana. Pero no es de las que vemos por ahí, son cierto tipo de rana. Y hay gente que el hongo, pero no sé qué, el hongo es bien rico, por cierto. Entonces, si a usted no le gusta, o nunca lo ha probado, o piensa que ese es su asunto. Ahora, si yo estoy con usted y usted dice, eso me parece, tranquilo, vamos a comer otra cosa. Por amor a ti no voy a comer. Pero el apóstol dice, nada es inmundo, nada es espiritualmente inmundo. No está hablando de que algo no sea inmundo en lo físico. El puerco no tratado es inmundo porque es terrible para la salud. Las salchichas no son buenas para la salud. Los embutidos de cualquier clase, el queso no es bueno para la salud. ¿Te va a matar? No, puedes comerlo. Pero lo que dice el apóstol Pablo es que espiritualmente nadie se contamina por comer lo que sea que coma. Eso es lo que está diciendo. Si tú haces cosas entre comillas buenas, o sea, en tu opinión buenas, pero que afectan a tu hermano, serás criticado y ya no tienes razón. Es más, yo diría que te critican con toda razón porque estás actuando egoístamente. ¿Y qué es actuar egoístamente? Una persona egoísta es una persona que solo le interesa satisfacerse a sí misma sin importar lo que a otros le afecten. Una persona egoísta dice, bueno, a mí no me importa si a ti no te gusta, a mí no me importa lo que a ti te pase, a mí no me importa lo que yo solo quiero vivir mi propia vida. ¿Qué tiene de malo que yo quiera vivir mi propia vida? Es que no fuiste hecho. Si fuera así, vete a una isla solo y allá vives como tú quieras, pero vives entre un montón de gente y la gente que está alrededor tuyo es responsabilidad tuya. Es mi responsabilidad cuidar de los que están a mi alrededor con mis acciones, con mi actitud. Debo cuidar de los que están a mi alrededor. Yo debo tratar de no hacer nada que haga caer al que está a mi alrededor. Pero cuando somos egocéntricos, egoístas, no nos importa nada más que lo que yo quiero. Eso en filosofía se llama hedonismo. El querer disfrutar yo de la vida. Si estás viviendo para Dios, entonces el reino de Dios es para ti. El reino de Dios, las cosas de valor eterno, no tienen que ver con preferencias personales que solo afectan la carne. La Biblia describe de manera clara cuáles cosas son de condenación eterna. Tenemos una larga lista de las cosas que son de condenación eterna en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. No lo vamos a leer. En Apocalipsis 22, 15 hay otra lista un poco más corta.
O sea, en Gálatas habla de fornicación, adulterio, homicidios, orgías y otro pocotón de cosas. Y en Apocalipsis habla de los mentirosos, de los perros y de otro poco de cosas. Hay otras listas más, pero en la Biblia lo dice. Pero debemos hacer diferencia entre una cosa y la otra, lo que es de condenación eterna, lo que es de y lo que no es. Ay, que el muchacho se la pasa jugando fútbol o béisbol. Y bueno, me imagino que los que piensan eso nunca creyeron que Mariano Rivera fuera cristiano, o Kaká, o algunos otros que no solamente son cristianos, sino que han dado buen testimonio como cristianos estando en medio. Dice que Kaká estaba en el mismo equipo que Ronaldo Nazario. Los dos brasileños, uno cristiano, altamente cristiano, y el otro altamente mundano. Y Kaká decía, mientras yo les daba tratado y los invitaba a la iglesia, Ronaldo los invitaba a la discoteca y a la parranda. Uno daba testimonios de su Dios y el otro arrastraba a los otros a su demonio. Todos estos dos que he mencionado, los dos alcanzaron buen testimonio entre su gente. Entonces, nosotros decimos, no, porque se la pasa jugando. Y eso no es de condenación. ¿Que quiero que esté el domingo en la iglesia? Sí, quiero que esté el domingo en la iglesia. Pero el que vaya a jugar a béisbol no es de condenación. Ojalá y todo el mundo escogiera venir a la iglesia el domingo y no negociaran la iglesia el domingo. Pero también Dios tiene su propósito con algunos y nosotros debemos saber distinguir entre una cosa y la otra. Vivir para Dios es la consecuencia de su obra en nosotros. La obra de Dios en nosotros comienza cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, aunque realmente antes de eso Dios está ya trabajando en nuestras vidas. Pero la Biblia dice que Dios preparó obras de antemano para que andemos en ella. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Cristo, entonces empezamos a caminar en las obras que Él preparó para nosotros. Efesios 2, 8 al 10, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y dice que Dios preparó obras de antemano para que andemos en ellas. ¿Cuándo? Cuando nos convertimos a Cristo. La obra de Dios en nosotros se afirma cuando guardamos su mandamiento. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. El 21 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y yo le amaré, y mi Padre le amará, y veremos a él, y haremos morada con él. El 23 dice, el que me ama, guarda mis mandamientos, y mi Padre le amará. Marcos 12, 29 al 31. Al Señor Jesús le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento de todos, de toda la ley? Y Jesús dice, el primer mandamiento de toda la ley es, oye Israel, Jehová nuestro Dios. No, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante o similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dijo el Señor Jesús. Juan 13, 34, un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15, 12 y 13, este es mi mandamiento, que os améis como yo os he amado. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Él sostiene la obra que ha hecho en nosotros. ¿Y dónde está el asunto? Primero,
El primer mandamiento no es simplemente amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. No, el primer mandamiento empieza cuando dice, oye Israel, oye iglesia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y hoy meditaba en eso y me di cuenta de algo. Esta expresión se puede ver de dos maneras y generalmente la vemos de la manera equivocada. Cuando él habla del Señor nuestro Dios, está hablando de la Trinidad, y la Trinidad dice es uno solo. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Son tres, pero es uno. Porque en el original, en el Antiguo Testamento, cuando se dice esto, dice, y ya se lo he dicho otra vez, en hebreo, yo no sé cómo se pronuncia, pero así se lee en español. Jehová Elohenu, Jehová Ejá, significa Jehová. Elohenu es Dios, pero es un plural. Jehová uno es. Y ese plural está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo son uno, es lo que está diciendo. Entonces, el reconocer la unidad de Dios es lo primero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segundo, amar a ese Dios, a esa unidad, amarla con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Tercero, amar al prójimo como a uno mismo. Y cuarto, amarnos nosotros que estamos en Cristo como Cristo nos amó a nosotros. Y se entregó a sí mismo por nosotros. El reino de Dios es caminar en obediencia al llamamiento de Cristo. Hoy estuve buscando porque hay, creo que son 5 pasajes, 4 o 5. Pasajes que dicen lo mismo, pero hay uno que es diferente. Hay varios pasajes que dicen, el que no toma su cruz y me sigue. Pero vaya conmigo a Mateo 16, 24. Y le voy a mostrar la diferencia entre este y los demás. Mateo 16, 24. Hay una diferencia. Son 2 palabritas que aparecen en este versículo que los diferencian de todos los demás que hablan de lo mismo. Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Espérese. Y tome su cruz y sígame. No, este no era. Bueno, no me equivoqué de pasaje, pero hay uno que dice, tome su cruz cada día y sígame. Esas 2 palabritas, tome su cruz cada día, solo aparecen en uno de los muchos pasajes que hablan de este. Espera un momentito. Bueno. Bueno, el punto es que nosotros debemos tomar la cruz cada día. A ver. Lucas, gracias. 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es de que el domingo o una vez al mes, no. Cada día usted tiene que pararse en la mañana, tomar su cruz. ¿Y qué es la cruz? La cruz no son los problemas, ni el dolor de cabeza, ni un accidente, no. La cruz no es su familia, no es su hijo que le da problemas, ni su mamá que siempre le está llamando. No, esa no es la cruz. La cruz es cuando Dios le llama a hacer una obra. Usted debe meterse y hacer la obra que Dios le llamó a hacer. Y esa es su cruz, que debe tomar cada día e ir en pos de Cristo. Nosotros debemos caminar en obediencia al llamamiento a Cristo.
En Juan capítulo 12, versículo 26. De esto escribimos una canción hace ya un tiempito. Pero el 25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. A donde yo estuviere, porque es que yo no llego primero que Cristo al lugar que Él me llamó. Cristo llega primero y yo llego siguiéndolo a Él. Yo no llegué a Huile y Cristo vino detrás de mí. No, Cristo vino delante de mí a Huile. La consecuencia primaria de vivir como Dios manda es paz. Dice que el reino de Dios es justicia. ¿Ok? La justicia es cuando yo voy a Cristo y recibo a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Pero eso tiene una consecuencia, y la primera consecuencia es paz. Éramos transgresores de la ley, éramos pecadores, éramos delincuentes espirituales, por decirlo de alguna manera. Éramos condenados, pero fuimos justificados. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No es la paz de que, ay, me siento bien todo el día y no tengo problemas y me siento tranquilo. No, es la paz para con Dios. Estaba peleado con Dios y ahora tengo paz con Él. Ahora somos amigos. Él es mi padre y yo soy su hijo. Nos llevamos bien. De eso está hablando. Éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados con Él por medio de la sangre de Cristo. Eso es tener paz, saber que ya Dios no está airado con nosotros. Si usted se va allá en los Salmos y lee en el Salmo 7, dice que Dios está airado todo el tiempo, todos los días con el impío. Y los impíos son todos aquellos que no han recibido a Cristo. Pero cuando usted va a Romanos 5:10, va a encontrar que dice la palabra del Señor. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora nosotros podemos estar tranquilos porque Dios es nuestro Padre. No es solo un amigo, es nuestro buen Padre Celestial. Gloria al Señor. Imagínense tener a Dios como enemigo, qué terrible. La segunda consecuencia de vivir como Dios manda es gozo. El gozo, como fruto del Espíritu, es el que viene después del amor. Dice amor, gozo, paz, paciencia. Es una manifestación del Espíritu Santo en nosotros. El gozo es producto de una relación correcta con Dios y con los hombres. Déjeme decirle un secreto. Usted jamás puede tener una relación correcta con los hombres si no tiene una relación correcta con Dios. Y jamás puede decir que tiene una relación correcta con Dios si tiene una relación incorrecta con los hombres. Si yo me llevo mal con todo el mundo, yo digo que soy cristiano, pero me peleo con todo perro y gato que encuentro por ahí. No, que cristiano de qué, tú no estás conectado con Dios. Dios te da paz y gozo, tienes una relación bien con la gente. Ahora, una cosa es que la gente se pelee conmigo por Cristo y otra cosa es que yo me pelee con ellos. Yo no puedo evitar que la gente, dice la Biblia, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todas las personas. Yo trato de estar bien con todo el mundo. Yo trato de no tener problemas con todo el mundo. Yo mantengo relaciones en paz con todo el mundo. Ahora, si mantener relaciones en paz con todo el mundo significa que yo no les voy a predicar el evangelio, ahí tenemos un problema. Yo les voy a hablar de Cristo. Si eso te enoja, yo no puedo hacer nada con eso. Ahora lo que estoy haciendo es por tu bien. El que tú no te des cuenta son otras cosas.
El gozo es el producto de ver la obra de Dios cumpliéndose a través de nuestras vidas. Miren lo que dice Lucas 10:17. Y esto no necesita mucha explicación para los que han leído ya la Biblia, pero lo voy a explicar para los que no. Dice, volvieron los 70 ¿con qué? Con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían felices, ¿por qué? Porque ellos salieron a predicar y el Señor hacía su obra a través de ellos. Y eso produce un gozo enorme. Nada puede producir mayor gozo en nosotros que ver la obra de Dios realizándose a través de nuestra vida. El gozo es producto de saber que nuestro Señor no está muerto. Lucas 24:41 dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo para comer? Jesús se aparece en medio de los discípulos y ellos se quedan emocionados. Está vivo, está vivo. Y ellos estaban así como que ni siquiera se atrevían a preguntar a Jesús, dice, ¿tienen algo para comer? Imagínense que Jesús se apareciera aquí. Pero déjenme decirle algo. Jesús tiene su gente. Él se apareció a los discípulos. Pero si Jesús se aparece aquí y usted no tiene un corazón recto para con Él, usted no va a experimentar gozo. Va a experimentar temor. Porque sabe que no está agradándole. Cuando uno está agradando al Señor, lo único que siente es gozo de su presencia. Cuando uno no le está agradando, uno lo que siente es temor, porque ese que está frente a mí es mi juez. Usted decide cómo quiere presentarse delante del Señor. ¿Usted quiere verlo como el juez? ¿O quiere verlo como su hermano mayor, su Señor? Hay dos opciones siempre. Juan 16, 21 y 22 dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿De qué estaba hablando Jesús? Esto fue antes de la muerte. Ustedes van a tener tristeza por unos días mientras yo estoy en la tumba, pero yo voy a volver a aparecer. Y ustedes se van a llenar de gozo y ese gozo no se los quita a nadie. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús, un encuentro real, un encuentro verdadero, no hay manera de que nadie le pueda robar el gozo. Ahora, ¿eso significa que yo nunca me voy a enojar con nadie? No, eso no significa eso. Eso significa que yo tengo la paz y la tranquilidad de que Cristo está vivo, de que Cristo es mi Señor, de que yo voy a ser salvo. Las situaciones del día a día no tienen nada que ver con eso. El gozo es el producto de la obra de Dios en otras personas. Juan 3:29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. El que está hablando aquí es Juan el Bautista. Cuando sus discípulos le dijeron, el que tú hablaste, ese bautiza y hace más discípulos que tú. Y Juan se gozó porque Jesucristo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Se gozó porque Jesucristo había aparecido. Se gozó porque la gente estaba buscando a Cristo y ya no lo buscaban a Él. El gozo es producto de recibir, es producto de seguir a Cristo. Juan 15:11. Juan 15:11 dice,
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús le dice a los discípulos, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que no permanece en mí es echado fuera como un pámpano. Pero el que en mí permanece es limpiado para que dé más fruto. Está hablando de seguir a Cristo, de vivir para Cristo. Y cuando Él está compartiendo estas cosas, le está diciendo, para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cuál era el gozo de Cristo? De hacer la obra del Padre. Dice, y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál gozo? El gozo de Cristo que está en nosotros, de hacer la obra del Padre, también se va a cumplir. Y nosotros nos vamos a gozar en eso. Juan 16, 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ya lo había leído. Pero no, ya me acordé. Es el 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo es producto de recibir lo que pedimos para la obra de Dios, para que esa obra se cumpla. Cuando está hablando aquí de pedir, no está hablando de pedir un perfume, ni una camisa nueva, ni un auto nuevo, ni una casa más bonita. Está hablando de pedir para cumplir la obra de Dios. El gozo es producto de experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Y podemos ir a Hechos, capítulo 2. Versículo 28 que dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El gozo también será la recompensa de los que guarden, los que agraden a Dios cada día de sus vidas, de los que viven para Dios. Mateo 25, 21, la parábola de los talentos dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto es de los que multiplicaron los talentos, de los que hicieron la obra que Dios les mandó a hacer, que el Señor les mandó a hacer. Esos van a entrar en el gozo de su Señor llegado el momento. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Lo importante es lo que sirve para la edificación en la fe de los unos para con los otros. Lo importante es que yo no viva una vida egoísta donde lo único que importa es que yo me salve. Y si yo estoy bien, ¿qué importa qué me importa con él? Dice el versículo 19 de Romanos 14, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo que no sirve para edificación, puede ser para destrucción. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Lo que no es para edificación puede ser para destrucción. Lo que sirve para edificación es lo que no afecta, lo que no hace daño a mi hermano. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite, agrego, en la fe. Lo que sirve para edificación es lo que se hace con fe. Versículos 22 y 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe nos es pecado. Así que no dude. Y si tiene duda, no lo haga.
investigue, prepárese, estudie, y cuando ya está seguro de que lo que está haciendo está bien, entonces lo hace. Lo que pasa es que yo no sabía, entonces ¿por qué lo hiciste? Lo que pasa es que yo no entendía, entonces ¿por qué lo hiciste? Igual que ocurre cada semana, me toma tiempo definir cuál será la base del mensaje. Y para esta semana es una pregunta. La pregunta es, ¿para quién estás viviendo? En el texto de Romanos 14 se describe a dos tipos de creyentes. Déjeme reafirmarlo y repetirlo. Son dos tipos de creyentes. No está hablando de incrédulos, no está hablando de los de allá afuera, está hablando de la gente de la iglesia. Son dos tipos de creyentes. El primer tipo de creyentes son los débiles en la fe. Los débiles en la fe son débiles porque condenan a los demás en base a sus prejuicios relacionados con cosas que no tienen valor eterno. Pero aun si esas cosas son de valor eterno, quien condena es el Señor y no nosotros. Dios no nos va a juzgar por los prejuicios de nadie. Los débiles en la fe juzgan porque creen, consciente o inconscientemente, que sus prejuicios tienen valor eterno, y no es así. La Biblia habla bastante claro acerca de qué es lo que condena al hombre. El segundo tipo de creyente son los, entre comillas, fuertes. Yo los llamo maduros en la fe. A estos les corresponde tener paciencia con los que son débiles. Les corresponde cuidar de ellos, les corresponde tratarlos bien, les corresponde preocuparse porque los débiles no tengan mayor problema. No deben discutir con ellos, en todo caso, razonar, pero si se torna intenso, deben dejarlo ahí. Una de las cosas que deben hacer los que son o se creen maduros en la fe es abstenerse de hacer frente a los débiles aquellas cosas por las cuales ellos se ofenden, para que no se debiliten. Una persona puede dejar de venir a la iglesia porque no le gusta algo que estamos haciendo, aunque con lo que estamos haciendo puede que no sea pecaminoso, pero para él lo es. Entonces, si sabemos que alguien se puede ofender y no es algo que es de valor eterno, debemos abstenernos de hacerlo. Ahora, obviamente no estoy hablando de la cultura de la iglesia, sino de cosas personales que uno hace o dice que puede ofender a las personas. Yo no puedo evitar pararme aquí y explicar la palabra porque alguien se va a ofender. De hecho, esa persona debe poder acercarse y cuestionar. Pero está hablando de la actitud personal para con los demás. Finalmente, debemos comprender lo que en verdad importa. Importa que el reino de Dios no consiste en cosas que solo tienen que ver con la carne, no consiste en cosas materiales. El reino de Dios tiene que ver con el amarnos unos a otros, ocuparnos los unos de los otros y edificarnos los unos a los otros. El reino de los cielos tiene que ver con que yo ame a mi hermano y me preocupe por él y me ocupe de él. Con que yo no esté causando divisiones ni haciendo que los demás se enojen con mis malas actitudes, o creyéndome que soy el mejor cristiano del mundo y haciendo cosas que desagradan a Dios. Todos nosotros debemos analizar qué estamos haciendo. Porque déjeme aclararle algo. Hay gente, aquí, si nosotros nos quedamos con este pasaje, pensamos que todos los débiles en la fe son gente que se abstiene de hacer cosas. No, hay débiles en la fe que hacen cosas. ¿Por qué las hacen? Porque ven que todo el mundo lo hace. Si ven que en el entorno cristiano la gente habla de una manera, ellos hablan así porque todo el mundo habla así.
Eso es debilidad en la fe. No tienes una identidad realmente formada. Si ve que en el ambiente cristiano la gente se viste de una manera, bueno, ellos se visten así. ¿Por qué? Porque no tiene una identidad en Cristo formada. Lo que ve es lo que él cree que hay que hacer. No, yo no hago lo que veo, yo hago lo que leo. Lo que el Señor me muestra que tengo que hacer, eso es lo que yo hago. No me guío por lo que hacen los demás. Eso es debilidad en la fe. Pero cuando yo sé quién soy, simple y sencillamente yo decido vivir como Cristo. Y si a los demás no les gusta, pues no les gusta. Pero si hay cosas que no son de valor eterno y yo me doy cuenta que a alguien le afecta, entonces no lo hago para que no se afecte. Y debemos estar bien claros en esto.